Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el licenciado Domingo de Prat, ¿verdad? Así es. Porque hay gente que dice como de Prat. De Prat. De Prat. Con él vamos a conversar en su condición de encargado regional para el Cibao Norte del Consejo Nacional de Drogas. Y está participando él también en una comisión para el proyecto de modificación a la ley 5088, que es la ley sobre drogas, y que es una ley del 88. Es muy vieja ya. Hay muchas cosas nuevas ahí. Y, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué razón, me imagino que por lo de la ley, por eso entiendo que tiene que ser modificada, ¿por qué razón no se permite la entrada al país de fármacos que son hechos con marihuana? Ciertamente que ha habido un debate a nivel mundial y obviamente la posición como nación y además como la institución es de que todavía no estamos realmente identificados con eso porque científicamente no hay nada concluyente con respecto a los efectos del cannabis. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, si podemos hablar de diferentes pandemias, pues la marihuana no escapa a eso. Hemos visto cómo han podido ellos diseminar un espectro que tiene que ver con marihuana medicinal, con marihuana recreativa, o sea, la han desdibujado en el sentido de que pueden establecer, entre comillas, que una planta pueda ser modificada y de esa modificación se pueda colegir que puede ser vista como una sustancia que se puede utilizar de manera recreativa, pero eso tiene sus efectos científicamente. ¿Cuál es el ente por excelencia? La Organización Mundial de la Salud, y es quien ha establecido que no ha habido nada concluyente al respecto. Ahora, ¿qué posición nosotros hemos adoptado? Y usted que hizo referencia a ese anteproyecto de ley, y es que ciertamente debe irse con una visión más humanista, o sea, una visión de derechos humanos, visión de género, con respecto a los usuarios. Sabemos que es una de las sustancias consideradas blandas. ¿En qué sentido? Cuyo efecto no es tan devastador como las demás sustancias. Se considera una sustancia de inicio, al igual que el cigarrillo, que es una sustancia legal, el tabaco, el alcohol, en sentido general. Pero en definitiva, hemos visto inclusive situaciones donde autoridades en Estados Unidos han señalado que en una ocasión varios policías fueron agredidos por una persona cuyos efectos de esa famosa modificación de la marihuana, pues le dio una transformación tal, eso lo hemos visto varias veces en videos, y que realmente nos llena de estupor. O sea, modificar una sustancia como la marihuana para conseguir ciertos efectos y que se pueda establecer que pueda ser vendida de manera legal. Inclusive se ha llegado a la idea y se han fabricado hasta dulces con marihuana. Sí. Sí. Eso es así. Una ley que data de tantos años y evidente necesidad de transformación. Sí. ¿Hacia dónde va dirigida esta propuesta de modificación? Sobre todo porque tiende a ser un tema polémico. La gente tiende a llevarse de la percepción que tiene sobre el tema de las drogas y no sobre datos científicos y duros. ¿Hacia dónde se dirigen estas propuestas de modificación? Mira, hay unas recomendaciones y que la estamos llevando a cabo de la Organización Mundial de la Salud en lo que tiene que ver con una mirada más humana, una mirada que tenga que ver con salud pública, sobre todo para los usuarios. Todavía vemos y nos preocupa ese artículo 7 de la misma ley, que habla que todo lo que tenga que ver con opio, sus derivados, LSD, es considerado en la casilla de criminal. O sea, me refiero, nosotros fuimos Ministerio Público 7 años. Un papel untado que no tiene un peso específico, y la ley habla de peso, tú no me lo puedes a mí encasillar dentro de una categoría de un régimen punitivo de un crimen, porque no tiene peso específico. Además, se ha establecido hasta la saciedad que quien está utilizando ese tipo de sustancia como el opioide ya está en una fase degenerativa final. Entonces, lo que estamos abogando, y en ese anteproyecto de ley se ha establecido y ha sido
un interés de su presidente Jaime Marte Martínez de que se le dé el enfoque que realmente no solamente a los organismos internacionales, por nosotros estar a la vanguardia con eso, sino que científicamente se ha determinado que la salud pública debe jugar un rol más preponderante con respecto a los usuarios de sustancias. En el caso de los medicamentos que contienen, bueno, de los fármacos que contienen marihuana, ciertamente la FDA no los aprueba. Estaba investigando ahora ese tema. Pero hay un caso con el tema de las drogas, que aunque quizás no sea de su competencia, porque ustedes son un consejo básicamente para ayudar a la rehabilitación, ¿verdad?, de los usuarios de drogas narcóticas. Pero hay un tema que a mí me llama la atención y es que la DNCD captura un alijo de una droga, lo publica como presumiblemente cocaína, por ejemplo. Algo que se puede comprobar fácil, porque fácil, uno ve programas de aeropuertos en países desarrollados, digamos Estados Unidos, donde el inspector coge un líquido y lo echa y sabe si es cocaína o no es cocaína. Entonces aquí se publica siempre, tenemos años en ese atraso, presumiblemente cocaína. Eso es tomando en cuenta lo que se considera como el debido proceso de ley. Ya cuando una persona es evidentemente sometido a la acción de la justicia. Pero tienes razón, hay reactivos que evidentemente ya la misma ciencia lo ha establecido, y cuando en el caso de la cocaína te da el color azul, ya ahí no hay prueba que valga. Y eso se le deja al INACID, realmente, porque no se hacen pruebas de campo cuando se llega a un hallazgo, a un decomiso definitivo. Lo que se hace es que se transfiere al órgano por excelencia, que es el INACID, y es quien certifica cuando una sustancia ya está establecida como tal. ¿Qué tan cercano pudiéramos ver los resultados de estas propuestas de modificación a una ley tan importante y sobre todo que, como usted refiere, busca humanizar esos procesos que vinculan el tema de drogas? Claro, yo pienso que sí, ya el proyecto se culminó, lo depositamos ya, el mayor general Jaime Marte Martínez con una comisión lo depositó en el Poder Ejecutivo. Ellos están ahora en la fase de revisión, la consultoría jurídica, y entiendo que por el tipo de trabajo tan serio que se hizo, con los técnicos calificados, inclusive expertos internacionales intervinieron, técnicos del INACIC también, para poder nosotros tener una idea de que si se podía abordar lo que tiene que ver con el pesaje, porque estamos solicitando un cambio que hoy en día sería, pero vamos a cambiar el paradigma. Entendemos que sí, es una ley que en el tiempo ha cumplido un cometido, ¿no? Hay que decir que fue una ley bien adaptable en su momento, la ley 5088, pero que ya como tal, como ya dictan 30 y pico de años, es evidente que los tiempos no son los mismos. En el caso de esa modificación que ustedes proponen, ahí está el consenso recaudado en la DNCD también. Sí, obviamente que sí. Hay que destacar que las políticas públicas tienen una mirada en lo que tiene que ver con las directrices que las asume el Consejo como órgano rector. Entonces, hemos hecho una diferenciación, como lo ha establecido también la ley, de lo que es la reducción de la demanda, que es la competencia del CND, del Consejo, y la persecución del delito, que es una función exclusiva de la DNCD. Como consejo, ustedes también tienen una función social encargada de trabajar también con esta parte de rehabilitación que tiene que ver con la humanización de un problema. ¿Cómo evalúan ustedes en estos años la integración y la incursión en el país de nuevas drogas, de drogas sintéticas, cuyos casos, aunque han sido negados por muchas autoridades, se confirma que existen en algunas personas? ¿Ha llegado a ustedes algún tipo de afectado, porque no dejan de ser víctimas los adictos? ¿Cómo se ve ese cambio de esas drogas conocidas a otras tantas que tienen incursión mundial? Excelente. Mira, el informe mundial de ahora 2023 establece un sinnúmero de sustancias
denominadas nuevas sustancias psicoactivas. Y es evidente que lo que ha llamado la atención es lo que usted refiere, que inclusive hay quienes han señalado cuestiones que no están sustentadas respecto a esa sustancia opioide como lo es el fentanilo, que es una sustancia sintética muy similar a la morfina. ¿Qué pasa? Tiene unos 50, 60 años yo digo de utilidad, que se entienda, médicamente, o sea, sustentable para cuestiones de intervenciones quirúrgicas, para pacientes terminales. Evidentemente que la morfina también ha jugado su rol en ese sentido y es del opio la parte más beneficiosa, que se entienda. O sea, lo que se comercializa de manera ilegal es la heroína. Entonces, del opio también se extrae la morfina. Entonces, la ciencia médica ha utilizado a la morfina para poder contrarrestar ese tipo de dolencias que son muy severas. Entonces, con el caso de esta sustancia opioide, que es muy similar a la morfina, aunque no es morfina, se le ha ido de las manos a las entidades internacionales. No es el problema de República Dominicana. Hemos visto cómo México tiene un dime y direte con China por el asunto de los precursores químicos. ¿Qué son los precursores químicos? Son las sustancias que se utilizan no solamente sobre el fentanilo. Exacto, ¿verdad? Para elaborar fentanilo, sino que se utilizan para otro tipo de elaboraciones industriales, pero que su uso es desviado para ese tipo de ilicitud en sustancias que son devastadores. Hemos visto que Estados Unidos es el principal usuario en el mundo. Entonces, por eso México tiene, evidentemente, por esa frontera insalvable, podemos decir así, esa venta indiscriminada que hay de fentanilo. Y tiene tantos laboratorios ilícitos a nivel de ese corredor fronterizo. Bien, vamos a colocar unos mensajes, seguimos esta conversación en breve. Estamos en el cafecito de hoy. Muy bien, seguimos esta conversación con el señor Domingo de Prat, que es el encargado regional del Consejo Nacional de Drogas. Domingo, a propósito de la modificación a la ley 5088, que es una ley que mucha gente conoce, y es a lo que yo muchas veces señalo. Hay leyes que la gente las conoce. Entonces, ¿por qué es necesario para una modificación cambiarle? Bueno, el año hay que cambiarlo, pero el número también hay que cambiarlo. Sí, necesariamente. Lamentablemente. Entonces, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿el proyecto contempla que el Consejo Nacional de Drogas reciba mayor presupuesto, mayor asignación de fondos para el trabajo que ustedes hacen de auxiliar a los que son usuarios o dependientes de drogas narcóticas? Claro que sí. En vista de que la ley 196.11 establece una distribución, obviamente tenemos que con la nueva ley 6023 hay aspectos a discutir, porque hay una administración y hay unos fondos que van a estar establecidos y cuya administración la va a tener Incavide, que es el Instituto de Custodia de Administración de Bienes Incautados. Esa es la situación. Entonces, evidentemente que el Ejecutivo va a tener un papel preponderante y obviamente, como somos una dependencia del Ejecutivo, entiendo que no habrá mayores dificultades para accesar a esos fondos ya de una manera más equilibrada. Pero hay un organismo que es el que maneja la incautación, ¿no? No, lo que hay es un comité que ya deja de funcionar. Por eso digo, es bueno conocer lo que establece ahora la nueva ley 6023, que elimina todo eso. Hay realmente cierta preocupación con respecto a lo que ya va a pasar con esos efectos que había antes de la ley 196.11, que establecía la manera de distribución, 25% a la DNCD, al Consejo, a Procuraduría, 10% a Policía, 15% a las entidades dedicadas a la rehabilitación de adicciones. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver cuál es la definición que va a tener, porque ya hay una derogación expresa de esa ley 196. Pero ese instituto, y discúlpame, Liliana, ese instituto que ahora va a tener las incautaciones, tiene que ser muy bien fiscalizado, porque en el actual
en el órgano actual que maneja las incautaciones por concepto de acusaciones de narcotráfico, no sentencia, acusaciones, hay muchas cosas que se han perdido en el camino. Sí, ciertamente. Y lo que se quiere es una fiscalización, o sea, más justa, que haya una supervigilancia del Ministerio Público que no va a dejar de tenerla. Lo que se establece son ya los fondos cuando entran a la etapa de decomiso, que es definitivo, interviene una sentencia definitiva. Ahora, ese proceso de seguimiento lo va a dar el Ministerio Público con la acusación y definitivamente cuando ya hay una sentencia definitiva y obviamente ya esos bienes pueden ser vendidos o cedidos de la manera que lo entienda esa entidad. Sí, porque se ha planteado la idea, ciertamente, de que, y se ha visto, que vehículos, aeronaves, embarcaciones que se incautan, se deterioran por falta de uso. Excelente. Entonces esa nueva legislación prevé que se puedan vender para que esos fondos puedan ir a una cuenta, a unos fondos especiales, y si hay una decisión que determina que no fue tal cual la investigación, entonces hay que devolvérselo con sus intereses. Y obviamente una aeronave que se vaya deteriorando no va a ser lo mismo cuando se vende, claro, o un vehículo, y esos fondos van generando intereses. Así es. Y si la persona es puesta en libertad, encontrada, exacto, culpable, si el vehículo se ha vendido, se le entrega entonces lo que... inclusive lo que tiene que reparar eso. Exacto. Y eso establece también esa ley. Siempre también ha habido una deuda social con estas organizaciones que trabajan para asistir a las personas con grado de adicción. Ustedes no son ajenos a esos casos, pero ¿qué tanto deterioro ha habido en estas instituciones por falta de presupuesto? ¿Y qué tantas limitaciones para asistir a la cantidad necesitada tienen ustedes por el tema de presupuesto? Sí, mira, no podemos dejar de lado, somos un país en vías de desarrollo. Y evidentemente que estas entidades, aunque se le da supervisión, hay una dificultad en República Dominicana. ¿Cuál es? Y es que cualquiera que sale de una... Yo digo cualquiera y no voy a como decimos... A desmeritar, obviamente, a una persona que salga de un centro de tratamiento. Pero todos creen que pueden y es la única vía que tienen, que muchas veces... tienen una estigmatización, que eso hay que irlo aboliendo, y es lo que saben hacer. Entonces creen que pueden poner un centro, y ese es un problema, y por eso la proliferación inadecuada, excesiva, y hasta ilegal, porque hay un control. Eso debe haber un cumplimiento que Salud Pública establece, con unas normas establecidas, claro. Deben tener un psiquiatra, un psicólogo, deben someterse a supervisión periódica, y evidentemente que no lo hacen. Entonces ustedes vieron lo que pasó precisamente en Santiago hace 1 año y medio, que Fiscalía, nosotros mismos tuvimos que intervenir, y se trataba de un centro clandestino que no tenía ni identificación, y eso, o sea, llamamos la atención para que quienes entiendan que se van a dedicar a eso tengan mucho cuidado, deben regularse. Entonces, tu pregunta, nosotros la respondemos de la siguiente manera: se le da equitativamente a cada una de ellas en esa distribución. Lo que pasa es que cada día hay más entidades dedicadas a eso, y muchas veces uno entiende, pero es que se ha salido de control. No, lo que pasa es que mucha gente no encuentra qué hacer, voy a decirlo así, salen de ahí y dicen, ¿qué yo voy a hacer? Esto fue lo que yo aprendí. Entonces van y buscan una casita y creen que pueden incorporarse y colocar un centro de atención. Muchas gracias a Domingo de Prat, que es encargado de la Regional Cibao Norte del Consejo Nacional de Drogas. Ha sido muy interesante una vez más su participación, especialmente ahora sobre el tema de la modificación a la Ley 50 sobre drogas, una ley que data de 1988, y estamos en otro siglo y avanzados ya. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Como no, un placer. Vamos a los mensajes en el cafecito. Muy bien, vamos a conversar ahora con los señores, el profesor Ángel Mirabal y el doctor Ernesto Treviño. El profesor es coordinador de la calidad del Centro de Desarrollo Profesoral e Investigador
del CIE humano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El doctor Treviño es director del campo para la transformación educativa, de origen mexicano, pero con residencia en Chile, y representa a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que eso es importante resaltarlo. Mirabal, díganos esto, de qué se trata y por qué está el señor Treviño en el país. Sí, bueno, hemos venido aquí para compartir un poco lo que ha sido el Seminario Internacional de Políticas Públicas para la Transformación Educativa y la Justicia Social en América Latina. Es un seminario que se desarrolló martes y miércoles en nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde hemos compartido experiencias que han transformado la educación, y también hemos puesto en circulación publicaciones que han salido de investigaciones que se han realizado en ambos centros, tanto en el CENTRE, que es el centro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como en el CIED Humano, que es el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano de la Pucamaima. Entonces, bueno, hablar de modificación, de propuestas en la educación nuestra, pues siempre se cifra en las estadísticas de deficiencias que tenemos en la República Dominicana. Sin embargo, queremos todos esperar que a partir de la asignación de más recursos hay progresos. ¿Cómo se desarrolló o cuáles fueron esas, digamos que los datos arrojados durante este congreso? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y bueno, contarles un poco, la investigación que me tocó a mí presentar es una investigación comparada de 17 países de América Latina, donde se incluye República Dominicana, y es una investigación desarrollada junto a la UNESCO. Y ahí lo que encontramos es que entre los años 2013 y el año 2019, por primera vez en este estudio comparado que hace la UNESCO para toda América Latina, República Dominicana había mejorado sus resultados. Por primera vez. Todavía no subía en el ranking, digamos, entre los países, pero mejoró en lenguaje, mejoró en matemática, en tercero, en sexto grado, y en ciencias en sexto grado. Sin embargo, esa trayectoria de mejora, como le pasó al resto de los países de América Latina, pues se vio interrumpida por la pandemia. Sin embargo, a juzgar por los datos y por la trayectoria de República Dominicana, que yo recuerdo haber venido aquí a Santo Domingo por el año 97, y ya estaban tratando de tener un pacto por la educación, una alianza por la educación para todos, pero a juzgar por los datos es la primera vez que se ve un avance, y pareciera ser que la inversión que se está haciendo en educación puede rendir frutos. Tiene que ser sostenida. Tuvo este quiebre por la pandemia, pero es necesario mantener los esfuerzos en educación. Nunca un gobierno, en un periodo de gobierno, se van a poder sacar réditos. Esto debe ser una política de Estado, y es de largo plazo, 5, 10, 12 años, en donde se empiecen a ver los resultados más contundentes. Leyendo sobre educación y sobre formación, hace tiempo que se estableció que lo básico en la educación del ser humano es el inicio de ese ser, o sea, el aprendizaje en la edad temprana. En nuestro país, lamentablemente, se le da importancia más al nivel universitario que al nivel primario, al nivel inicial y al secundario. Entonces, eso hace que el que llega a la universidad llega con lagunas que la universidad no puede cerrar. Y es ahí el tema, cambiar el modelo en la mayoría de los países están cambiando el modelo de educación. Nosotros seguimos prácticamente con los mismos principios de hace 30 años. Bueno, sí, eso es un problema que es generalizado en América Latina. Hay algunos países que han estado mejorando la calidad de la educación inicial. Colombia hizo esfuerzos, por ejemplo, muy importantes en cobertura y en calidad. Pero fíjese que, por ejemplo, en Chile tenemos el mismo problema, que no tenemos una continuidad
de las políticas de educación superior y del financiamiento en educación superior y una discontinuidad en la educación inicial. Lo que nos dicen también los resultados del estudio es que uno de los mayores predictores de los aprendizajes en todos los países de la región es el haber asistido con regularidad a la educación preescolar. Y por lo tanto es necesario, yo diría, como cambiar el foco en términos de la cobertura, que esa cobertura ojalá vaya focalizada a las familias más vulnerables. Son esos niños en condiciones de vulnerabilidad social los que van a obtener más beneficios de una educación temprana de calidad. Y en segundo lugar, ojalá que no pase lo que ocurre en otros países, que les damos una buena educación inicial, pero después cuando entran a la educación primaria y secundaria, es una educación muy bancaria, se le llama, donde el maestro transmite información y los alumnos reciben. Y después los recibimos en la universidad y queremos que tengan pensamiento complejo, pensamiento crítico, pero si los hemos machacado por 12, 13 años solamente a memorizar, bueno, no es suficiente lo que pueda hacer el preescolar, no es suficiente si no se tiene que hacer un esfuerzo mantenido. Y eso es algo que también toma tiempo, pero se puede hacer. La Pontificia Universidad Católica ha sido constante en sus procesos de investigación y en sus procesos de investigación sobre los avances educativos. ¿Cuáles pudieran haber sido datos importantes arrojados, no solo en esta conferencia, sino en investigaciones recientes, dado escenarios tan cambiantes en los últimos años? Sí, mira, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha sido precursora en acompañamiento pedagógico. ¿Por qué traigo eso al tema? Porque en un periodo, digamos, de 2014 a 2020, se estableció a nivel nacional unos programas de intervención educativa en el sector público cuyo centro era el acompañamiento. Entonces, desde la unidad de monitoreo y evaluación del CIED humano, que en ese momento estaba a nuestro cargo, sí pudimos sacar publicaciones donde pudimos encontrar significancia estadística entre la cantidad de acompañamiento que recibió un docente y las mejoras en resultados de comprensión lectora y matemática, tanto en los primeros grados del primer ciclo, primero, segundo, tercero, como en los del segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que hay algo que funciona, sabemos que hay una manera en la que podemos tener resultados mejores en los aprendizajes a través de un acompañamiento bien desarrollado, donde los docentes puedan reflexionar sobre su práctica, mejorarlo y conocer que los resultados de los aprendizajes de sus estudiantes van a mejorar con eso. Nosotros estuvimos trabajando en distritos educativos como Villamella, que fue donde se inició el piloto de este programa que mencionaba, luego se trasladó a Montecristi, Cabrera y Fantino. De todos se hizo sistematizaciones porque eran proyectos con el sector público a nivel de transparencia, había que sistematizar todo lo que se había hecho. Y con el volumen de datos que se recuperan en esas intervenciones es que podemos entonces jugar y ver qué ha pasado aquí. Ok, tenemos escuelas multigrado, ¿cómo les ha ido a los estudiantes de escuela multigrado? ¿Cómo le ha ido a los estudiantes donde existe sobreedad como un factor importante en las aulas? Y definitivamente sí, con los datos que existen, se pueden tomar decisiones. Y una de las cosas importantes que sucedió en el seminario, con la intervención de nuestra viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, la doctora Ansel Checker, que hablaba de la política de educación temprana, alfabetización en la etapa oportuna, que se ha convertido en una política pública. ¿Por qué se ha convertido en una política pública? Justamente porque el resultado de todas estas intervenciones que producen publicaciones con datos para tomar decisiones ayudan a que se encuentre, ok, ¿cuál es la mejor manera de superar esos resultados? Como dice Ernesto, lo que pasa es que no sucede en 2 años, no sucede en 2 meses, no sucede en 4 años. Sucede en un periodo. Los avances en educación toman tiempo para que se pueda asimilar esa mejora y hacerlo una práctica común. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Doctor Treviño, ¿qué es lo que usted entiende que hay que hacer? ¿Cómo unir la familia en la educación de los hijos?
Bueno, nosotros solemos culpar a las escuelas y a los docentes de todos los resultados educativos, pero siempre nos olvidamos de que el primer educador es la familia. Y en América Latina y República Dominicana lamentablemente no está exenta de eso. 2 de cada 3 niños son maltratados en su infancia, en el hogar, por sus padres, por su madre, por su padre. Y esos niveles de maltrato pues generan en la primera infancia consecuencias emocionales que también obstruyen los procesos de aprendizaje, porque muchas veces el maltrato tiene que ver con errores que cometen los niños y se les pega, se les castiga, y entonces ahí uno aprende que no puede equivocarse, o que si se equivoca no puede aprender de ello y que tiene que esconderlo. Y mientras no corrijamos esos niveles de maltrato, es muy difícil pedirle a las escuelas que desarrollen ciudadanos integrales. Y por lo tanto es necesario trabajar como lo han hecho acá en la Pucamaima con las familias en términos de cuál es el apoyo que les pueden dar a los niños para tener una parentalidad positiva y para apoyarlos, quizá no enseñándoles, pero asegurándoles los espacios necesarios para que puedan hacer sus tareas, estar tranquilos y tener una crianza positiva y cálida en el hogar. A veces se nos olvida que los niños son seres humanos completos, a veces los consideramos como adultos incompletos y no es así. Yo creo que tenemos que recurrir a los resultados de las neurociencias que, como usted mencionaba al principio, nos indican que la primera infancia es tan fundamental porque de verdad los niños son como esponja y absorben lo bueno y lo malo. Por lo tanto, es muy importante esa participación familiar. Bien, antes de terminar, Ángel, ¿la universidad hace este tipo de eventos frecuentemente? Sí, es importante resaltar que lo más importante de todo esto es justamente que se divulgue. Entonces, estos espacios como este seminario internacional sirven para dar a conocer los datos, lo que está sucediendo en educación, lo que está sucediendo en desarrollo humano. Y justamente el escenario del seminario fue para nosotros también publicar los resultados de un programa de intervención en el que se involucró a las familias, que demuestran cómo cuando las familias se involucran en el aprendizaje de los hijos, sus aprendizajes mejoran. Esto fue en el marco de un proyecto que se desarrolló durante la pandemia. El proyecto se llamó Epifanía, porque un nombre largo, estrategias prácticas e innovadoras para familias nuevas, integradas y activas, donde se trataba de llegar a las familias a través de la figura de los orientadores de las escuelas para dotarlo primero de herramientas para afrontar socioemocionalmente y tecnológicamente los retos que representó tener esta educación a distancia con los hogares. Pero además de eso, tratar de que los padres reconocieran cuál era la importancia de su rol en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, lo que hacemos en el centro desde la unidad de monitoreo y evaluación, cuando estábamos allá, era tratar de que los datos que se recolectaban sirvieran para divulgar. Entonces, nosotros pudimos hacer un análisis donde, antes del inicio del programa, había un nivel de participación mínimo de los padres, pero luego de esta formación en cascada a través de los orientadores de cómo apoyar a los hijos, su nivel de involucramiento aumentó. Ellos se sintieron con las capacidades para apoyar a sus hijos durante estos tiempos difíciles que se desarrollaron en la pandemia. Muy bien, muchas gracias al profesor Ángel Mirabal, que es profesor y coordinador de un programa especial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y también al doctor Ernesto Treviño, que es director del Centro para la Transformación Educativa, CENTRE, también de la Universidad